Buenos días a todos y bienvenidos a la Tech Talk de la Tech and Science Community. En el episodio 6 nos acompaña Jaume Betriu, bienvenido Jaume, Data Science de DQS Consulting, quien nos hablará sobre cómo generar prompts. Para haceros un adelanto, los prompts son aquellos enunciados o instrucciones que introducimos a las diferentes apps o modelos de inteligencia artificial para que nos responda aquello que deseamos. ¿Verdad, Jaume? Cuéntanos un poco más sobre ti y lo que nos tienes preparado. Bueno, primero de todo, buenos días María, buenos días a todos los que nos están viendo. Estoy encantado de estar aquí para hablaros un poquito de la generación de prompts para modelos de inteligencia artificial. Hemos preparado una presentación para que el público pueda ir siguiendo los ejemplos que vamos a ir enseñando, pero voy a empezar primero presentándome un poquito, explicando un poquito pues, quién soy. Yo estudio matemáticas en la Universidad Autónoma de Barcelona y al final, como en todas las carreras, te tienes que acabar especializando, ¿no? Yo empecé con el tema de estadística, después ciencia de datos y en última instancia inteligencia artificial. Cursé un posgrado en la Universidad Politécnica de Cataluña sobre inteligencia artificial con técnicas de deep learning y mi carrera profesional empezó en el entorno startup, en una empresa que se llamaba Dili, que se dedicaban al mundo de mergers and acquisitions. Aquí estuve un año como data scientist y ahora llevo un año en la empresa Connecting DQS, liderando, haciendo de project manager de proyectos de inteligencia artificial y data, con un foco muy especial en proyectos de inteligencia artificial generativa. Esto de la inteligencia artificial es un bombazo, de hecho ya llevamos pocos, pero varios años ya hablando sobre ella. En concreto, en tu caso, ya que mencionabas la especialidad de inteligencia artificial generativa, cuéntanos, para los que no sabemos todavía qué es en pocas palabras y de forma sencilla. Bueno, pues antes del boom, ¿no?, de la creación de los modelos generativos, lo que hacían los modelos de inteligencia artificial era predecir, ¿no? Predecir el comportamiento de un sistema, predecir fallos en el futuro, cosas así. La diferencia de esta inteligencia artificial con los modelos generativos es que estos generan contenido. Por ejemplo, tenemos el caso del famosísimo ChatGPT, que te genera texto, pero también hay otros casos como, por ejemplo, DALL-E, que te genera imágenes, hemos visto incluso arte, cuadros con el estilo de Van Gogh, y también tenemos otros casos tan sorprendentes como creación de música, creación de voces, parece que estés hablando con una persona real, etcétera, ¿no? Estos son los modelos generativos, los que crean contenido. O sea, para que nos hagamos una idea, lo que nos traes es tanto la generación de contenido para tareas de la vida cotidiana, como serían, podríamos decir, planes personalizados, preguntas frecuentes, buscar lo que todos haríamos en Google sobre hechos históricos, y también para llevarlo al ámbito profesional, el tema de desarrollo de posts de LinkedIn, entrevistas de trabajo, ¿todo eso es posible? Exacto. O sea, al final de lo que va esta charla es de hablar de los prompts, ¿no?, la manera con la que nosotros interactuamos con estos modelos. Antes de empezar a hablar sobre cómo optimizar modelos, etcétera, tal vez es importante definir exactamente qué es lo que es un prompt, ¿no? Un prompt no es más que la instrucción que tú le das al modelo para poder interactuar con él. Por ejemplo, podría ser una pregunta. Aquí tenemos un ejemplo, el de dame la lista en orden cronológico de todos los presidentes de Estados Unidos. Esto es un prompt, es la instrucción, la pregunta, el texto que le das al modelo para que empiece a generar. En este caso, en esta diapositiva estamos interactuando con el modelo GPT, ChatGPT, pero esto también nos sirve para modelos como DALL-E, de generación de imágenes, etc. El modelo ChatGPT, perdona, que vamos a hablar, es versión gratuita, versión de pago, ambas. Bueno, vamos a hablar de las dos, también vamos a hablar de otros modelos, pero en este caso los primeros ejemplos los vamos a hacer con la versión gratuita de ChatGPT. Antes de adentrarnos en el mundo ChatGPT, no sé cuál es tu visión, pero en el entorno laboral muchas veces ocurre que la gente tiene miedo a reconocer o que ve como un tema tabú el hecho de usar este tipo de modelos de inteligencia artificial para desarrollar tareas de la vida cotidiana. Incluso muchas veces cierran la pantalla en cuanto un compañero se le acerca, tal. En el sector tecnológico, quiero pensar que no, pero ocurre lo mismo, y si no es así, ¿cómo podemos derribar ese tabú? Convertirlo en un aliado y no en un enemigo. Claro, al final, desde que salió ChatGPT, yo me acuerdo perfectamente de la primera semana,
en el sector tech dimos rienda suelta a usarlo absolutamente para todo, ¿no? Mi trabajo consiste en la gran mayoría en programar, en picar código, y entonces es un gran aliado, ¿no? Para generar código, etc. En este caso, la programación debe tener 50 años de historia y los programadores llevan 50 años robando el código a otros programadores y modificándolo para adaptarlo a sus necesidades, ¿no? En este caso, lo que nos permite ChatGPT es simplemente, en lugar de tener que ir a Google cada vez y buscar la información y robarle el código a otra persona, simplemente nos vamos a ChatGPT, preguntamos y ChatGPT nos saca la respuesta y nosotros modificamos para que se adapte a nuestras necesidades. Pues vamos a los ejemplos, Jaume. Yo quería preguntarte ¿cómo diferenciar entre un mal prompt y un buen prompt? ¿Nos podrías mostrar? Exactamente. Primero, antes, María, me gustaría que la audiencia entendiera a rasgos muy, muy generales cómo funcionan los modelos de GPT, porque es muy importante entender de forma muy general cómo funcionan para darte cuenta de la importancia de la ingeniería de los prompts. En este caso, espero que nadie se enfade en la audiencia si hay alguien que sepa mucho del tema, pero vamos a explicarlo muy general. Lo que hacen los modelos de lenguaje es simplemente calcular probabilidades, ¿no? Por ejemplo, en la diapositiva que estamos viendo, lo que hacemos es, le ponemos ley de Newton, 2 puntos, un cuerpo, y aquí lo que esperaríamos es que nos complete con la primera ley de Newton, la que nos siga describiendo la ley. Exacto, que nos la complete entera, ¿no? En este caso, la ley de Newton nos dice, ley de Newton, un cuerpo permanece en reposo o en velocidad constante a no ser que le apliques una fuerza externa. Entonces el modelo calcula cuál es la probabilidad, cuál es la palabra más probable que va a ir después de cuerpo, calcula la probabilidad y le sale que es pertenece. Entonces mete la palabra pertenece al final del prompt y nos sale ley de Newton, un cuerpo permanece, y así de forma secuencial hasta crear la ley. Al crear el texto entero. Esto funciona para absolutamente todos los prompts, o si le pusieras una pregunta, por ejemplo, simplemente va a calcular la probabilidad de que viene después del interrogante y así de forma secuencial. ¿Por qué os explico esto? Porque es muy importante entender cómo funcionan los modelos de lenguaje para darte cuenta de lo importante que es generar un buen prompt, ¿no? Si nos damos cuenta aquí, María, si hubiéramos puesto solo un cuerpo, muy probablemente el modelo se va a otro tema. Exacto. Que no tiene nada que ver con la ley de Newton. No nos habría dicho un cuerpo necesita vitamina D porque no tiene sol, no sé qué. Entonces, pasando ya a la pregunta que me estabas haciendo antes, vamos a ver un mal prompt, no un mal prompt, sino un prompt horrible, que sería cómo puede usar una empresa el marketing ChatGPT, ¿no? Una pregunta típica, tú que te dedicas al marketing seguro que le has hecho típico esta de pregunta. Estrategia de marketing. Exacto, vale. Exacto. ¿Cómo puede usar el departamento? Bueno, es que al final uno de los problemas de esta pregunta, de este prompt, es que no le estás dando contexto. Entonces ChatGPT te va a contestar lo que sea. Vamos a repasar muy rápido los problemas. El primero sería que es una pregunta. Y más adelante vamos a ver por qué hacer preguntas a ChatGPT es un problema, ¿no? Normalmente es mucho mejor jugar con las imperaciones, obligarlo a hacer algo. Vale. También tenemos una falta de contexto muy grande. Esto va de la mano de que hemos sido muy breves, al final hemos puesto una línea, hemos sido muy perezosos, somos poco específicos y también muy poco claros. Entonces, ¿cómo mejoramos esto? Y esto nos lleva a los 3 pilares fundamentales que tiene que tener un buen prompt. El primero, introducción, el objetivo, ¿no? Eres el contable de una empresa, bla, 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 ¿no? Objetivo, principio. Normalmente es breve y es una introducción. Vale. El segundo, el contexto, sería como el nudo, ¿no? Aquí le das toda la información de tienes que preparar una propuesta para un cliente que se llama tal, que tiene tales cualidades, etc. Y al final de todo, el desenlace, que sería la acción, que es exactamente lo que tienes que hacer. En este caso, en el caso del contable, por ejemplo, genérame un Excel con los gastos de la empresa del último año. Entonces, vamos a ver un prompt bien hecho que sigue estos 3 bloques. Con el mismo esquema de la estrategia de marketing. En este caso, sí, parecido. Empezamos y le decimos, y vamos a leer. Eres un consultor de inteligencia artificial y una de tus funciones principales es crear propuestas para clientes para que compren proyectos. Hasta aquí, esto es el objetivo. Seguimos.
En las propuestas tienes que remarcar las grandes posibilidades, bla, 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 es importante que El contexto. el tono que le des al informe sea persuasivo, porque tu objetivo es vender, etc. Todo esto sería el contexto, el nudo, lo del medio, ¿no? Donde pones toda la información. Y al final le das la acción. En este caso te han mandado crear una propuesta para una empresa de marketing que se llama Sport for You, etc. El sector, Exacto. algunos datos sobre... Exacto. Y entonces el modelo te genera la propuesta que podrías copiarla, meterla en un Word, modificarla y ya la tendrías lista, ¿no? Esto te ahorra muchísimo trabajo al final. Esto porque era una propuesta más general, pero en el caso de encontrarnos con tener que validar datos que nos da nombres, cargos de personas en empresas, ¿hasta qué punto ChatGPT es fiable? ¿Cómo podemos verificar que la información que nos está dando es verídica? Pues ChatGPT muchas veces no solo se equivoca, sino que se inventa por completo las cosas, ¿no? Te contesta cosas que no tienen ningún sentido. Esto en el mundillo lo llamamos las alucinaciones de los modelos. En este caso, una cosa que hemos hecho todos de pequeño, cuando hubo el boom de Google, era ponerle a Google tu nombre y ver qué nos salía, ¿no? Que como mucho te salía el Facebook. Exacto, el Facebook, el Instagram, lo que sea. Ahora, lo que hacen las nuevas generaciones es preguntarle a ChatGPT por ti, y es mucho más divertido, porque en este caso te contesta. Yo no soy una persona famosa, entonces ChatGPT no tendría que saber quién soy. Entonces, vamos a leer, le he puesto, cuéntame todo lo que sepas del escritor Jaume Betriu, y aquí ChatGPT da rienda suelta a alucinar y decir que soy un escritor, nacido en el 54, que evidentemente es mentira. Si después sigues y le preguntas, háblame sobre sus obras más reconocidas, sigue igual y sigue inventándoselo, que gane un premio, de las flores no sangran, bueno, cosas que evidentemente no son verdad. Y para evitar esto, ¿qué hay que hacer? Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Usando la ingeniería de prompts. En este caso es muy, muy sencillo, y lo que haríamos es meter el mismo prompt, cuéntame todo lo que sepas del escritor Jaume Betriu, y al final una nota. Si no lo conoces, simplemente di que no lo conoces. ¿Y qué hace el modelo? Ahora sí, contestar bien, no y es lo que tendría que decir, que es que no me conoce. Aquí ya vemos, para resumir un poco lo que hemos estado hablando, es que no has introducido una pregunta y lo has hecho de modo imperativo, o sea, cuéntame. Exacto. ¿No? Bueno, aquí no hay los 3 bloques de los que hemos estado hablando, pero es para un ejemplo concreto, ¿no? Para que veáis que con este prompt no estoy forzando al modelo a que me conteste que no me conoce, si ponemos, cuéntame todo lo que sepas del escritor Lope de Vega, que sí que es famoso, nos tendría que contestar. Y en este caso, metemos la nota también, si no lo conoces, contesta que no lo conoces, y el modelo contesta bien. Así que hemos visto cómo podemos parar las alucinaciones, que sería uno de los grandes problemas de los modelos, con ingeniería de prompts. Pues ya sabéis, así podéis verificar la información que buscáis, sobre todo cuando se trata de fechas, nombres, etcétera, que es importante. Exacto, es muy importante, muy importante. Para seguir con los ejemplos, lo que te estaba comentando antes, ¿no? Que me lo has preguntado, ¿por qué no podemos hacer preguntas a ChatGPT? Hay como una tendencia, sobre todo en el ecosistema de las empresas, de ser siempre muy educados, ¿no? Hacer preguntas, por favor, podrías hacer esto, pero es que a ChatGPT le da completamente igual esto. Entonces, vamos a leer un prompt, que sería un muy mal prompt, sería, por favor, puedes generarme un plan de entrenamiento para una persona de 30 años, etc. Primer error, estamos haciendo una pregunta. A ChatGPT no se le hacen preguntas, se le obliga a hacer las cosas. Y tiene poca información aparte. Y además, ni contexto. Exacto. Y además, ni la acción. Nos hemos olvidado completamente de poner los 3 bloques. Entonces, por esto es un mal prompt. De hecho, es tan mal prompt que ChatGPT nos dice que no nos lo puede hacer. Una tarea tan básica como crear un plan de entrenamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues nuevamente con la ingeniería de prompts. Leemos con un prompt ya bien hecho. Introducción. Eres un reconocido experto de salud y nutrición, fitness GPT, y te dedicas a hacer dietas, etc. Primer bloque, objetivo. El segundo sería el contexto, aquí le damos el peso actual, condiciones médicas, alergias, etc. para el tema de la dieta. Y al final de todo, acción. Crea un resumen de mi plan de dieta, crea el plan de entrenamiento, créame el plan de comidas y además créame la lista de la compra para no olvidarme. Entonces,
le damos este prompt, a diferencia del anterior sí que te contesta y te contesta bien, y nos da el plan de dieta y ejercicio, el plan de entrenamiento y el plan de comidas. En este caso, al tratarse de un tema de salud, deberíamos tener en cuenta de consultar esto con un profesional. ChatGPT te advierte este detalle, por ejemplo. Sí, si nos fijamos en el... Porque lo primero que hacemos cuando nos encontramos mal es buscar por Google. A lo mejor Exacto. también lo haríamos con ChatGPT. Exacto. ¿Cómo lidiar con esta Exacto. situación? O sea, siempre que preguntes por temas de salud es muy importante acudir a un profesional, ¿no? En caso de que sea Esto una lo cosa, sabemos, una pero cosa luego seria. que lo hagamos... Exacto, exacto. De hecho, el primer prompt te ha contestado que te vayas a un profesional directamente. Vale. Pero era el prompt que no sabía hacerlo. Claro, es el prompt que se desmarcaba completamente de la tarea. Este tema nos interesa bastante, ya que para los que aún no lo sepan, la Tech and Science Community cuenta con empresas que se dedican justamente a la gestión de talento, en este caso a la gestión de talento Tech and Science, tecnología y ciencia. Jaume, en el ámbito de entrevistas de trabajo, descripción de ofertas laborales, la captación de la atención para que la gente aplique a través de LinkedIn a las ofertas. ¿Cómo puede ayudarnos el modelo gratuito de ChatGPT? Pues mira, siguiendo con una de las buenas prácticas para generar prompts, vamos a ponernos en la piel de una persona que se dedica a los recursos humanos y vamos a poner la situación de que esta semana tiene que hacer entrevistas a desarrolladores del lenguaje de programación Java y evidentemente una persona de recursos humanos, conocimientos de Java, pues seguramente no va a tiene tener... por qué tenerlos. Exacto, va a tener pocos. Entonces, se le pasa por la cabeza irse a ChatGPT y generar una lista de preguntas con las respuestas para tener una mínima idea de cuál va a ser el nivel de la persona que está entrevistando, ¿no? Para después... y saber de qué va la posición, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, en este caso, lo que hacemos es poner un prompt bastante breve, que pones en contexto a ChatGPT, eres una persona de recursos humanos, etc. Y al final, que es la parte que nos interesa a nosotros, le dices, por ejemplo, o sea, aquí en este prompt lo que le estamos pidiendo es que nos genere 10 preguntas y 10 respuestas del lenguaje de programación Java, diciéndole que es para una entrevista de trabajo. Y le ponemos el ejemplo, ¿no? Primera pregunta, ¿qué es un constructor en Java y cuál es su función? Y la respuesta, pues la respuesta correcta que te da el modelo, ¿no? Entonces, una vez le pasas el prompt este con el ejemplo, el modelo va a saber cómo construir la respuesta y te la va a dar ordenada y te genera todas las otras preguntas y respuestas. Esto es muy útil si necesitas una estructura concreta para tu respuesta. Te iba a preguntar, ¿no? las preguntas van de menos a más concreto. ¿Esto lo puedes ordenar de alguna manera para que no te salte primero con una pregunta súper concreta, sino que primero necesites una pregunta para situarte un poco de qué va la posición? Exacto. Y luego ir adentrándote para conocer el nivel de conocimiento del candidato, etcétera. Sí, aquí podrías modificar el prompt para que te empiece de preguntas más fáciles a preguntas más complicadas o preguntas más generales, más específicas, pero la parte más importante de este ejemplo es el tema de meter un ejemplo al final del prompt, ¿no? Un ejemplo de estructura de cómo quieres que sea la respuesta. A veces en la parte del prompt es complicado, ¿no? Desarrollar exactamente qué es lo que quieres que te responda ChatGPT. Entonces, si le das un ejemplo de cómo quieres que sea tu respuesta, en este caso hemos puesto la pregunta de la entrevista y la respuesta, él ya entiende qué es lo que necesitas y te lo genera de forma automática. Perfecto. Un último ejemplo, ya hablando del modelo ChatGPT gratis, la versión que puedes entrar desde cualquier navegador, sería que siempre se recomienda interactuar con estos modelos en inglés, porque el texto con el que han sido entrenados, principalmente, siempre es inglés. Vale. Entonces, tienes dos opciones, ¿no? La primera es, si sabes inglés, interactúa con el modelo en inglés, ya está, preferiblemente. Pero en caso de que quieras que el resultado esté en castellano, vamos a volver al ejemplo del Fitness GPT, el que te generaba las dietas, podemos meterle exactamente el mismo prompt que hemos puesto antes en castellano, pero en inglés, y al final de todo ponemos una notita y le damos
y ponemos Note, always respond in Spanish. Esto, si lo ponemos al inicio, ¿el resultado cambia? ¿Es indiferente? No lo creo, no creo que cambie. Puedes ponérselo al principio de todo, pero al final, por arquitectura, ¿no? Por estructura, lo ponemos al final y así es más claro. Y en el caso de no dominar tanto el inglés y tener que recurrir a un traductor y luego introducir esa traducción en inglés en ChatGPT, ¿sería igual de óptimo o deberíamos ir con cuidado? Entonces, yo creo que como los traductores a veces pierden algunas cositas, yo creo que es mejor meterlo en castellano directamente, vale, si sabes poco inglés. No hace falta llegar a esforzarse a este nivel. No. Es una recomendación. Es una recomendación general que dan todos los desarrolladores de modelos de este tipo, ¿no? Entonces, ponemos la notita y nuevamente, pues, nos responde en castellano. Exacto, en el idioma que le hemos dado. Pues ahora que hemos conocido un poco más sobre la versión de ChatGPT gratis, Jaume, si nos podrías enseñar algunas versiones que sean de pago, o creo que nos tienes preparado otro modelo de inteligencia artificial. Sí, bueno, hay un montón de versiones. Tal vez el más famoso es el que salió justo la semana pasada, es Microsoft Copilot. En este caso, hay tantas cosas que comentar de Copilot que casi nos darían para una charla nueva, entonces vais a tener que invitarme otra semana. En este caso vamos a hablar muy rápido de Copilot. Justo la semana pasada salió la interfaz a la cual, si entras con tu correo de Microsoft normal, puedes interactuar con él, y la interfaz es muy parecida a ChatGPT. Algunas diferencias es que te permite buscar en Bing, o sea, el modelo mismo busca en Bing, por ejemplo, noticias de Barcelona. En este caso le hemos puesto, hazme un resumen del día de hoy de las noticias de Barcelona, y te lo hace utilizando Bing y yendo a los periódicos. Si le introduces, hazme un resumen de las noticias de economía, lo hace específico. Exacto. Es muy útil para tener información al día. Otra opción que te permite es seleccionar el tipo de conversación que quieres tener con el modelo, ¿no? Puedes seleccionar Balanced, que sería el que hemos visto hace un momento, que es neutro. Puedes seleccionar el modo creativo, que es para si tienes que generar cosas artísticas, textos un poco más no tan corporativos, ¿no? Redacciones, incluso poemas. Y después tienes el modo preciso, que es para buscar información concreta, ¿no? O sea, en este caso hemos avanzado respecto a ChatGPT, por decirlo de alguna manera, que es un modelo más intuitivo. Exacto, te da más posibilidades. De que no te olvides de incluir en el prompt según qué detalles, ¿no? Exacto. Una de las cosas más poderosas de Copilot es que está 100% integrado con el entorno de Microsoft 365. Entonces, puedes generar Words utilizando otros documentos Word para que siga la misma estructura, puedes meterle información de mails de lo que has hablado con la persona de ventas, por ejemplo, utilizar información de lo que has hablado con la persona de marketing para generar una presentación, utilizar un Word para generar un PowerPoint. Aquí las posibilidades son infinitas, ¿no? Subes el documento, das el prompt, la instrucción, y él te lo hace. Exacto. Y en este prompt, si has estado escuchando durante la presentación, tienes que usar un buen prompt para tener un buen resultado. ¿No? Exacto. Recordemos, objetivo, contexto y acción. Exacto. Dejando ya Copilot de lado, ChatGPT tiene una versión de pago que sería ChatGPT Plus, que nos permite interactuar con el modelo GPT-4, que es un modelo mucho más avanzado, ¿no? En este caso, para que veáis las limitaciones del modelo, os he puesto este ejemplo, que sería una operación muy sencillita, que tendría que darnos 0,1, pero en este caso el modelo nos responde que da 0,05. Entonces aquí ya tenemos un problema, ¿no? Si pagamos y cogemos la suscripción Plus, que al final son $20 al mes, que lo puedes compartir con tus compañeros de trabajo y sale a nada por persona, resolvemos el problema de las operaciones matemáticas, pero ahora vamos a ver que hay mucho más aquí detrás. El primero, una de las cosas más importantes y que ha salido hace muy poquito, es el acceso a los GPTs, que son modelos, o sea, variaciones del modelo GPT-4 creados para tareas muy específicas. Exacto. Por ejemplo, veo aquí Canva.
Exacto. Que Canva ya ha integrado el modelo de inteligencia artificial para creación de pósters, imágenes, vídeos o incluso música personalizada. Luego vemos diagramas, o sea, esto es como un tipo de asistentes, podríamos llamarles. Sí, son asistentes basados en el modelo GPT-4 que están diseñados para tareas específicas, ¿no? En el caso de Canva le puedes dar con un prompt una idea que tú tengas para un póster o lo que sea y él mismo te ayuda a generarlo de una manera muy rápida, ¿no? En este caso, los GPTs son armas muy poderosas y hay para todos, para absolutamente todos los departamentos. En mi línea de trabajo, en el mundo de la ciencia de datos, tenemos un asistente muy útil que se llama el Data Analyst, que te permite hacer análisis de prácticamente cualquier tipo de fuente de datos, ¿no? En este caso, por ejemplo, le paso un Excel enorme con todos los registros de los movimientos en una empresa, en un almacén, y le digo, o sea, no tengo ni idea de qué es lo que hay aquí, puedes analizármelo, explicarme qué hay dentro y hacerme un par de gráficos, y él, en cuestión de segundos, me genera un dashboard sobre, aquí leemos, por ejemplo, distribución de ventas de categoría del producto, beneficio por región, de todo, ¿no? Y una vez tenemos este dashboard, si no nos acaba de convencer, podemos seguir preguntándole al modelo sobre qué información hay, quiero que me hagas un dashboard con las ventas del último año, etcétera, ¿no? Vale. Es una herramienta muy útil. Y también nos soluciona un poquito el tema del problema de los cálculos que hemos visto antes, ¿no? Data Analyst lo que hace por detrás es generar código Python, entonces los cálculos siempre son precisos, no se equivoca nunca en temas de estos de cálculo. Otra opción que tenemos es el asistente Write for Me, que en este caso os va a interesar mucho en el mundo del marketing, que como bien dice el nombre, te ayuda a generar contenido, ¿no? No solo contenido profesional, sino que le puedes pedir que te genere una narración, un cuento cortito, un poema, por ejemplo. Copies de redes sociales, que esto está... Sí, bueno, absolutamente todo. Todo lo que tenga que ver con escribir, te lo genera. Entonces, una parte muy interesante de este modelo es que, como el ejemplo que estamos viendo, vamos a leer, ¿no? Escribe un post para LinkedIn sobre inteligencia artificial aplicada al mundo del marketing, ¿no? Es una pregunta que genérica, ¿no? perfectamente le podrías hacer tú. Llegados a este punto, llevo 30 minutos dándoos la turra en que tenéis que generar buenos prompts, sí, y os vengo ahora con este prompt. Cortito, una línea, nada. Entonces, una de las funcionalidades más grandes que tiene el Write for Me es que él mismo te guía en la generación del prompt. Entonces, tú le pones un mal prompt y él mismo, antes de dar rienda suelta, vamos a empezar a generar todo como hace ChatGPT, dice, oh, esperemos un momento. Y te dice, claro, para poder crear el contenido ajustado, tienes que contestarme a estas preguntas primero. Vale. Primero, objetivo del post, audiencia objetivo, tono y estilo, límite de palabras, etc. Una vez le contestamos todo esto, objetivo del post, audiencia objetivo, etc., aún no empieza a generar y te dice, perfecto, con esta información lo que puedo hacer es generarte un esquema. Entonces tú modificas el esquema y finalmente ya empieza a generar el post. Primero te genera un resumen. Exacto, un esquema te genera. Sí. Y luego sí que lo hace concreto. Claro, sí, en este caso, la tercera vez que te pregunta, que ya le has dado toda la información, al final lo que ha hecho este modelo es guiarte durante la construcción de tu prompt, ¿no? Entonces tú te puedes olvidar y él mismo te va a ir preguntando las cosas que necesite. Otra opción que es muy útil es el Diagram Show Me, que lo que hace es con un prompt cualquiera y con la información que tú le des, te genera un diagrama. En este caso, volvemos a ponernos en la piel de alguien de recursos humanos, pongamos que tiene un Word donde tiene escrito todo el proceso paso por paso que se sigue a la hora de contratar a alguien, ¿no? Desde que se recibe el currículum, se lee, se programa una entrevista con recursos humanos, no sé qué, pues tenemos un flow entero, pero le tienen un Word, ¿no? Y esta persona lo que quiere es hacer un diagrama. Más visual. Exacto, para que sea más visual, mucho más rápido, intuitivo. Entonces, con esta herramienta lo que puedes hacer es, le das un prompt, lo pones en contexto, si soy el responsable de recursos humanos, etc., y le das el documento Word donde hay el flow. En la versión de pago sí que se pueden subir estos documentos, sí, como en Copilot. Exacto. En Copilot, en la versión gratuita.
No estoy seguro de si en la versión gratuita, tal vez sí, que se puede en Copilot subir documentos. Me parece que sí, me parece que sí. Entonces, le pasamos el documento, le pasamos el flow y te genera en cuestión de segundos todo el esquema entero. Una vez generado el esquema, nosotros podemos seguir modificando este esquema y cambiar los colores, si queremos poner algún flow que no se había considerado, pues en este caso me parece que le puse que guardamos el currículum en caso de que nos pueda interesar para futuras posiciones, etc. Vale. ¿no? Aquí tenemos libertad absoluta. Otra cosa muy interesante es que puedes acceder al código que se ha usado para generar el diagrama. Entonces, puedes copiarlo y meterlo en tu página web de WordPress o lo que sea, o en un post de LinkedIn. O sea que puedes sacar el código del diagrama que nos ha dado, sí. Podemos obtener el código y pegarlo en otra aplicación. Exacto. Para no o en MailChimp. Exacto, para no tener que coger el JPG y meterlo directamente, que pierdes muchísima calidad, puedes coger directamente el código. Esto es súper interesante para el tema de la calidad, sobre todo cuando son imágenes. Sí, pues más exacto. aún. Otra opción, y yendo ya más al terreno artístico, tenemos una opción que se llama Logo GPT, que se dedica a crear logos utilizando prompts. En este caso, lo que le he pedido es que nos genere un logo para el webinar en el que estamos hoy, que sería la Tech Talk. Y en este caso, te pide, primero, antes de generar el logo, si le puedes dar un esbozo, que lo que podrías hacer es coger un boli y hacerle una foto y pasárselo, y él mismo te lo digitaliza. En este caso le digo que no tengo un boceto y me genera estas 3 opciones. Así que si teníais en la cabeza el logo, pero cambiar el logo, siempre se puede actualizar. Exacto, podéis meter alguno de estos. El de la derecha es muy chulo. Otra opción ya para el mundo más técnico, el mundo de la programación. Aquí he puesto una lista entera porque no me he podido decidir de la cantidad de asistentes diferentes que hay. Entonces, aquí, si tenemos a alguien en la audiencia que también se dedique al mundo de la programación, os animo a que investiguéis dentro de los asistentes de programación porque hay un montón y son muy, muy útiles, mucho más que interactuar directamente con GPT-3 o GPT-4. Otra opción muy, muy, muy interesante es un asistente que se llama Planty. ¿Es para plantas? Exacto. Yo hasta ahora lo que hacía cuando me regalaban una planta o llegaba una planta a casa era hacerle una foto y mandársela a mi padre. Entonces mi padre siempre me decía, vale, esta planta es esta especie, se cuida así, se hace así, la tienes que poner en la luz. Mi padre interior, exterior, siempre tiene la respuesta para el tema de las plantas. En este caso lo han sustituido, la inteligencia artificial lo ha sustituido y tenemos un asistente especializado en cuidado de plantas. Aquí le puedes dar el nombre de la planta que tienes y que te dé recomendaciones sobre cómo cuidarla, dónde meterla, etc. Pero la parte más interesante creo que es esta, ¿no? Identificar especies. Añadir una foto de tu planta. En caso de que no sepas qué planta te han regalado, ya no tienes que pasar la vergüenza de tener que preguntarle a la persona, sino que haces la foto y el modelo te dice directamente qué Esta planta la vemos, la pobre que está un poco dañada. En este ejemplo, en el caso de tener plantas en casa, que a todos nos puede pasar, que no sabemos cómo cuidarlas o que se nos han debilitado, le podemos pasar la foto y la inteligencia artificial nos dice cómo podemos recuperarla. Exacto. En este ejemplo, lo que he hecho es pasarle una foto de una planta afectada por el hongo alternaria. Vale. Y el modelo, de forma muy precisa, enseguida te dice que sí, que es una planta afectada por el hongo alternaria. Yo aquí no se lo he dicho, que hay el hongo, o sea, lo ha visto el modelo mismo. Y después pues, te da una serie de recomendaciones de qué cosas puedes hacer para curar la planta, para ayudarla. Muy interesante. Ya para acabar, hay otro asistente bastante divertido que es el Tattoo GPT, que lo que te hace es generar diseños para tatuajes en caso de que tengas pensado hacerte alguno y te cuesta generar un diseño, puedes ir a Tattoo GPT, le das un prompt y te genera. En este caso yo le he pedido que me genere un tatuaje relacionado con el mundo de las matemáticas, porque soy matemático. Te iba a preguntar exactamente qué habías introducido para que surgiera esto. Le dije, aquí en este prompt le dije que me generara un tatuaje basado en el mundo de la geometría hiperbólica, que es un mundo
floreciente en las matemáticas. Entonces, bueno, me ha generado esto que podría tener algún sentido. Bueno, como vemos, y ya para terminar esta Tech Talk, vemos que hay para todos los gustos y colores que se dice, hay para todas, cualquier persona puede hacer uso de estos modelos de inteligencia artificial. Y nada, para acabar queríamos recordaros que podéis seguir el perfil de LinkedIn de la Tech and Science Community si estáis interesados en las últimas novedades y eventos acerca de tecnología y ciencia. Nada, Jaume, muchas gracias por acompañarnos y contarnos tu experiencia y compartir conocimientos. Seguramente que lo aplicamos en nuestro día a día, ya sea en nuestra casa o principalmente en el trabajo. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Y nada, muchas gracias también a los espectadores. Nos vemos en la próxima Tech Talk.